A la lectura número 9 del curso introductorio a ANSYS Fluent, donde vamos a aprender cómo modelar la transferencia de calor. Para lo cual vamos a empezar con una pequeña introducción a la lectura. La transferencia de calor tiene amplias aplicaciones en todas las industrias. En este caso, todos los modos de transferencia de calor, conducción, convección, natural y forzada, así como la radiación, se pueden modelar en ANSYS Fluent. ¿Cuáles son los objetivos de esta lectura? Los objetivos de aprendizaje. Vamos a aprender cómo tratar la conducción, convección natural y forzada y la transferencia de calor por radiación en Fluent, así como cómo establecer las condiciones de frontera térmicas en las paredes. Muy bien, entonces, modelado de transferencia de calor en Fluent. Como ya comentábamos, todos los modos de transferencia de calor pueden tomarse en cuenta cuando resolvemos una simulación de CFD, es decir, conducción, convección, forzada y natural, así como la radiación en diferentes procesos, por ejemplo, cambio de fase, transferencia de calor conjugada, disipación viscosa, difusión de especies. Es lo que tenemos que hacer, simplemente irnos a la parte de física y activar la ecuación de la energía. Transferencia de calor por conducción. La transferencia de calor por conducción se rige por la ley de Fourier, es decir, es la transferencia de calor por interacción molecular. Automáticamente, cuando activamos energía, Fluent calcula la conducción en todas las regiones fluidas y sólidas. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Fourier? Establece que la razón de transferencia de calor es directamente proporcional al gradiente de temperatura. Matemáticamente podemos expresarla de la siguiente manera. La razón de transferencia de calor es igual a la conductividad térmica por un gradiente de temperatura, donde esta constante K de conductividad puede ser función de la temperatura, del espacio, etc. Para materiales isotrópicos, K es constante. Para materiales anisotrópicos, K es una matriz. Entonces, por lo cual podemos concluir que la conducción es la transferencia directa de calor por contacto directo, por ejemplo, entre las capas adyacentes de fluido o material sólido. Transferencia de calor por convección. La transferencia de calor por convección se rige por la ley de enfriamiento de Newton, donde la transferencia de calor por convección resulta del movimiento del fluido. Es decir, cuando activamos energía más las ecuaciones de flujo de fluidos, significa que estamos calculando convección, así como al activar automáticamente la ecuación de la energía, se resuelve conducción. Entonces tenemos un cuerpo que está emitiendo calor a cierta razón, donde tenemos un flujo a cierta temperatura. Esa razón de transferencia de calor es igual al coeficiente de transferencia de calor promedio por la temperatura del cuerpo menos la temperatura ambiente, que es igual a este coeficiente de transferencia de calor promedio por el delta T. Esa razón de transferencia de calor depende de la velocidad, en este caso del fluido, así como sus propiedades. Condiciones de frontera térmicas. En las paredes podemos definir diferentes condiciones de frontera, por ejemplo, definir algún flujo de calor, temperatura, convección, radiación, una mezcla, o vía System-Coupled. Esa opción normalmente está activa cuando hacemos un análisis FSI, interacción fluido-estructura, o vía Mapped Interface, que esta normalmente es cuando hacemos un análisis de transferencia de calor conjugada. Modelado de transferencia de calor en paredes. Tenemos tres enfoques principales para el modelado de la transferencia de calor. La opción 1 es tal cual resolver la región sólida y la región de fluido. Este es el enfoque más completo. En la opción 2, simplemente mallar la región de fluido y asignar un espesor a la parte del sólido. En la opción 3, activar una opción que se llama Shell Conduction, donde podemos definir una o más capas de celdas virtuales. Es decir, aquí podemos agregar más de un material, por ejemplo, no sé, que esté algún aislante, después algún otro material. Entonces aquí podemos definir más de una capa para definir más de un material. La diferencia entre uno y otro, el enfoque 2 y el enfoque 3.
Esto al final y al cabo es para simplificar o disminuir mi tiempo de cómputo. Muy bien, ¿cómo activo esa opción de Shell Conduction? Simplemente me voy a la opción de física, me voy a la opción Shell Conduction y aquí me va a decir cuántas capas quiero definir. ¿Y qué es lo que tengo que definir como datos de entrada? Pues el espesor, el material, así como si hay una razón de generación de calor. Transferencia de calor conjugada. De manera conjunta estamos resolviendo la parte o la región de fluido y la región sólida. Automáticamente Fluent genera en la condición de frontera de forma acoplada, precisamente para equilibrar la energía en ambos lados de las paredes. Convección natural. La convección natural ocurre cuando la densidad del fluido depende de la temperatura y se agrega calor al fluido. El flujo es inducido por la fuerza gravitacional que actúa sobre las diferencias de densidad. Cuando la gravedad se activa en Fluent, los términos de gradiente de presión y fuerzas de cuerpo en la ecuación de momentum se reescriben de la siguiente manera. Esta transformación es para evitar los problemas de redondeo cuando se activa precisamente la gravedad. Y es importante para Fluent ya que esa presión corregida se usa para las condiciones de frontera y los resultados. ¿Cuáles son los inputs para la convección natural? Simplemente nos vamos a las condiciones de operación, activamos la gravedad en la dirección. Hay dos opciones, que son la temperatura de operación. Si activo a nivel de densidad la aproximación mediante Busynex, toma en cuenta esta temperatura de operación. Si activo cualquier otro modelo para la densidad, ¿qué es lo que tomaría en cuenta? La densidad de operación. Y esa densidad de operación está o la debemos de definir a temperatura ambiente. Radiación. La transferencia de calor radiante es un modo de transferencia de energía donde la energía se transporta a través de ondas electromagnéticas. La radiación térmica cubre la porción del espectro electromagnético de 0.1 a 100 micrómetros. Entonces, podemos analizar diferentes aplicaciones, por ejemplo, cargas solares, calefacción, ventilación y aire acondicionado, faros, un horno de vidrio. Para cuerpos semitransparentes, por ejemplo, los gases de productos de combustión, la radiación es un fenómeno volumétrico, ya que las emisiones pueden escapar del interior de los cuerpos. Para los cuerpos opacos, la radiación es esencialmente un fenómeno superficial, ya que casi todas las emisiones internas se absorben dentro del cuerpo. La radiación térmica puede ocurrir en el vacío, así como cuando cualquier objeto está por encima del cero absoluto, emite energía. Por lo tanto, la radiación térmica generalmente se refiere a la radiación que es detectable como luz o calor. ¿Cuándo incluir la radiación? La radiación debe incluirse en una simulación si la razón de transferencia de calor por radiación es igual a la constante de Stefan Boltzmann por la emisibilidad, donde la emisibilidad varía de 0, superficie no emisora, a 1, un cuerpo negro de emisión máxima posible. Entonces, si hacemos la comparativa y si está aproximadamente en el mismo orden de magnitud de la razón de transferencia de calor convectiva y conductiva, donde esa razón de transferencia de calor convectiva es igual al coeficiente de transferencia de calor, temperatura de la pared menos la temperatura ambiente. Si hacemos esa comparativa y si está aproximadamente en el mismo orden, pues tenemos que incluir la radiación. Espesor óptico y modelado de radiación. Este espesor óptico se debe determinar antes de elegir un modelo de radiación, donde este espesor óptico es igual a A más sigma S por L, donde A es el coeficiente de absorción, sigma S es el coeficiente de dispersión, a menudo o normalmente igual a 0, L es la longitud media, en este caso
es la distancia entre dos paredes opuestas. Entonces, ópticamente delgado significa que el fluido es transparente a la radiación en las longitudes de onda donde se produce la transferencia de calor. Ópticamente grueso, denso, significa que el líquido absorbe y remite la radiación. El aire es un ejemplo de un fluido ópticamente delgado, es decir, no participa en la radiación. Por lo contrario, los productos de combustión o vidrio son un ejemplo de líquidos con participación en la radiación, ópticamente gruesos. Elección del modelo de radiación. El modelo de radiación seleccionado debe ser apropiado para el espesor óptico del sistema que se simula. Entonces, ya comentábamos, dependiendo de ese espesor óptico, va a ser el modelo de radiación que yo voy a estar activando y depende claramente de mi aplicación. En términos de precisión, el modelo DO y el MC, que es el Monte Carlo, son los más precisos. El Surface to Surface es más preciso para un espesor óptico igual a 0. ¿Qué modelo es mejor para mi aplicación? Normalmente, dependiendo de la aplicación, pues va a ser el modelo recomendado para ese tipo de aplicación. Por ejemplo, para la gestión térmica del interior de un vehículo, pues el más recomendado es el Surface to Surface, para la simulación de faros, así como para la combustión en grandes calderas cargadas con partículas, combustión, aplicaciones de vidrio, efecto invernadero, tratamiento de agua, climatización. Entonces va a ser, dependiendo de la aplicación, la recomendación del modelo más preciso, dependiendo de esa aplicación que quieran resolver. Postprocesamiento de transferencia de calor, podemos reportar ambos flujos, convectivos y radiactivos. Por el método numérico, pues nunca vamos a obtener un resultado neto del 0, pero aquí la recomendación es que ese imbalance sea menor al 1%. Resumen: después de activar la transferencia de calor, debe proporcionar condiciones térmicas a paredes y fronteras de flujo, propiedades de fluidos para la ecuación de energía, los modos de transferencia de calor disponibles que ya comentamos: convección, conducción, transferencia de calor conjugada, convección natural, radiación, así como cambio de fase. ¿Y qué es lo que se recomienda? Activar el solucionador de doble precisión para lograr un buen equilibrio de energía en todo el dominio. En el ejercicio número 9 que van a desarrollar es la refrigeración electrónica con convección natural y radiación, donde vamos a aprender los procesos que incluyen la transferencia de calor conjugada, convección natural del aire calentado, así como el modelado de radiación térmica, donde tenemos un componente que está emitiendo calor, tenemos una placa de circuito y un disipador de calor, y el objetivo es ver la temperatura máxima que está generando este componente. Bueno, muchas gracias por visualizar esta lectura. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor de realizarlo en el foro. Muchas gracias.